Hola, ¿cómo están todos? Bueno, nuevamente aquí haciendo este nuevo video que es muy interesante porque es sobre lo que es el estado civil de las personas. Vamos a ver los diferentes conceptos que hay y que abarca el estado civil. Porque muchas veces cuando hablamos de lo que es el estado civil nos enfocamos en el concepto más restringido, pero vamos a ver que puede abarcar otras cosas, no solamente ver esas condiciones y cualidades de la persona frente al matrimonio, sino que puede ir un poco más allá. Igualmente, quiero agradecerles nuevamente por todo el apoyo que me han brindado. Cada vez somos más en mi canal de YouTube y pues por eso estoy acá, porque me estimula mucho a seguir haciendo este aporte, este humilde aporte académico. Por otra parte, bueno, los invito a los que no se han suscrito al canal a suscribirse, también darle likes a los videos. Y bueno, vamos a comenzar con esta clase de lo que es el estado civil. Simplemente vamos a abordar, como ya les dije, lo que es, qué abarca el estado civil, los conceptos y cuáles conceptos son los aceptados internacionalmente, que aborda lo que es el estado civil. En unas próximas clases también, aunque ya hemos abordado algunos puntos de lo que abarca la materia del registro civil, como es el cambio de nombre, me han pedido mucho que abarque lo que son las rectificaciones de las partidas, pues de las actas del Estado civil. Y ese uno de las videoclases que voy a realizar prontamente. Pero bueno, comencemos con esta videoclase de lo que es el Estado civil. Espero que les guste y recuerden suscribirse al canal los que no se han suscrito y apoyarme y darle like a los videos. Espero que les guste. Comencemos. Para comenzar el estudio de lo que es el estado civil de las personas, ¿verdad? Vamos a iniciar muy brevemente con lo que es el origen del estado civil de las personas. Y fíjense que cuando hablamos del origen del estado, del estatus de las personas, tenemos que ubicarnos en lo que es el derecho romano. En aquel entonces, en la antigua Roma, ¿verdad? Existían tres tipos de estados civiles: el status libertatis, o el estado de libertad, que era lo que diferenciaba a las personas que eran libres con los esclavos. Por otra parte, tenemos el status civitatis, o estado de ciudadanía, que era lo que diferenciaba a los ciudadanos romanos de los extranjeros. Y por otro lado tenían el status familiae, o el estado de familia, que es precisamente ese estado familiar donde se podrían relacionar los miembros de una familia. Actualmente podemos encontrar en las diferentes legislaciones lo que es el status civitatis, o el estado de ciudadanía, el status familiae, o el estado de familia, y el status personae, que vamos a ir adentrándonos un poco a esto. Fíjense que esta introducción la vengo haciendo para poder analizar lo que es el concepto de lo que es el estado civil de las personas, ¿verdad? Porque encontramos en la doctrina eh, diversidad de conceptos, desde el concepto amplísimo del estado civil hasta el muy restringido del estado civil. Entonces fíjense que en esta próxima lámina vamos a analizar ese concepto amplísimo del estado civil de las personas. Y esta doctrina llama estados civiles a las cualidades o condiciones de las personas que la ley toma en cuenta a la hora de atribuirle efectos jurídicos. Según esta doctrina, el estado civil de una persona es el conjunto de sus cualidades o condiciones de los cuales se derivan consecuencias jurídicas. Esta doctrina es muy criticada en el sentido de que la mayoría de los autores no admiten un concepto tan amplio de lo que es el estado civil, porque consideran que no debe llamarse estado civil
a las condiciones relacionadas a la profesión u oficio de las personas, como un ejemplo. Y es por eso que, indagando en lo que son los conceptos del estado civil de las personas, encontramos ahora un concepto que no es amplísimo, sino que la doctrina lo determina como un concepto amplio del estado civil. Vamos a analizarlo. Y según este concepto amplio del estado civil de las personas, el estado civil es el conjunto de condiciones o cualidades de una persona que se refieren a la posición dentro de la comunidad política, que es el status civitatis que hablábamos, ¿verdad? El status familiae, el relacionado a la familia, y respecto a la misma persona singularmente, que es el status personae, y que van a producir consecuencias jurídicas. Antes de dar ciertas consideraciones, ¿no? Vamos a pasar a los conceptos restringidos. Porque fíjense que cuando hablamos del estado civil de las personas, en todos los conceptos se mencionan lo que son condiciones o cualidades permanentes de las personas, ¿ok? Frente a algo, ¿ok? Vemos que estos conceptos amplísimos y el amplio son de verdad un poco extensos en su contenido, porque se pueden abarcar cuestiones que son condiciones y cualidades de la persona, pero que no tienen que ver en realidad o están relacionados con el estado civil. Vamos a adentrarnos un poco a lo que es los conceptos restringidos de estado civil. Y entre las diferentes corrientes que existen se pueden mencionar. Está marcado con un punto número 1, este concepto de condiciones o cualidades permanentes de las personas que determinan su posición frente a la sociedad y muy especialmente frente al Estado y a la familia. Según este concepto, el estado civil se refiere exclusivamente a la posición del individuo frente a la familia, porque la posición del individuo frente al Estado se hace irrelevante en el derecho privado como consecuencia del principio de igualdad entre nacionales y extranjeros, que desvirtúa un poco lo que es el status civitatis, ¿verdad? Que diferencia lo que es de los nacionales y extranjeros. Esta corriente constituye el sentido que el Código Civil venezolano suele darle al estado civil de las personas. Pero existe un concepto aún mucho más restringido, que está en el número 2, ¿verdad? Y que consiste en que relaciona al estado de las personas como la posición de ésta frente al matrimonio. Es decir, si es casado, soltero, viudo, divorciado, y ahora también es incluido los unidos estables de hecho, que en la práctica nosotros podemos ver, si vamos a llenar una planilla, nos preguntan estado civil y siempre se dice soltero, casado, viudo, divorciado o unido estable de hecho, ¿verdad? Pero vamos a ver, como estamos analizando acá, ¿verdad? Que este concepto de ver a la persona frente al matrimonio es el concepto más restringido que hay. Pero estamos analizando y vemos que en realidad el estado civil puede verse desde otros puntos de vista. Porque como vimos en el primer concepto de estos conceptos restringidos, vemos que en la legislación venezolana se considera también estado civil esta posición del individuo frente a la familia. Y esto es muy interesante y muy importante como vamos a analizar. Y es que ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿cómo es esto de que existe este concepto muy restringido, que es el que todos conocemos además, que en la práctica es el que se da y que ubica a lo que es la persona frente al matrimonio? Y por eso cuando preguntan estado civil de alguna persona, lo primero que se nos viene a la mente es si es soltero, si es casado, si es viudo, si es divorciado o si es unido estable de hecho, ¿verdad? ¿Y cómo es esto de que puede haber o se puede hablar de estado civil frente a la familia, que es más amplio que un simple matrimonio, ¿verdad? Y es que vamos a poder analizar posteriormente, en el transcurso de esta videoclase, cómo la legislación venezolana o cómo legislaciones internacionales hablan de la posesión
de estado de padre o la posesión de estado de hijo. ¿Cómo es esto? Entonces, estos puntos son muy interesantes que vamos a analizarlos. Pero antes, vamos a analizar en esta próxima lámina lo que son las características del estado civil de las personas. Fíjense ustedes que el orden público determina sus características, sin permitir que la autonomía de la voluntad de los particulares regule a designio una materia en que el ordenamiento jurídico se haya interesado para el resguardo de la persona. Porque a través del Estado civil se organiza lo que es la sociedad, los integrantes de la sociedad. Y por eso es que el Estado civil, en principio, es único y absoluto. Fíjense ustedes, o se es soltero, o se es casado, o se es divorciado, o se es viudo, o se es unido estable de hecho. Pero no puede tener en el momento dos estados civiles. Por ejemplo, si es soltero y contrae matrimonio, entonces el estado civil de soltero se pierde y ahora tiene el estado civil de casado. Pero si se divorcia, adquiere el estado civil de divorciado. Pero se puede volver a casar. Entonces puede volver a adquirir el estado civil de casado. Pero puede ser que muera el cónyuge. Entonces adquiere el estado civil de viudo. Pero se puede volver a casar. Entonces vuelve a adquirir el estado civil de casado. El único que no se podría volver a adquirir es el de soltero. ¿Ok? A no ser de que el matrimonio, a través del cual se perdió ese estado civil de soltero, sea anulado. Porque si el matrimonio es anulado, se considera que nunca existió y entonces se consideraría no divorciado porque fue anulado el matrimonio, sino que recuperaría su estado civil antes del matrimonio, que por supuesto fue anulado, que no existió. El estado civil también se dice que es de carácter extrapatrimonial, es decir, a ver, podemos darle una valoración económica a lo que es el estado civil, podemos darle esa valoración económica para además vender un estado civil. No, no se puede. ¿Ok? Es necesario tener un estado civil porque forzosamente toda persona tiene o debe tener un estado civil que le individualiza y diferencia de las demás personas. Recuerden que cuando hablamos de los derechos de la personalidad y hablamos de lo que es la individualización de la persona, entre los temas que se estudian está este de lo que es el estado civil. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el derecho al nombre, a apellido, pero puede ser que hayan personas que tengan el mismo nombre y el mismo apellido, pero existen otras variaciones o agregados que podrían ayudar a diferenciar a la persona. Entre estos está lo que es, por ejemplo, la sede jurídica, que es el domicilio, por ejemplo, o el estado civil de la persona. Puede ayudar a diferenciar a personas que puedan tener el mismo nombre o el mismo apellido, pues, ¿no? Un aspecto muy interesante es que el estado civil influye en la determinación de la capacidad de ejercicio de obrar, o de obrar, ¿verdad? De las personas, como por ejemplo, la minoridad y la mayoría de edad harán incapaz o capaz a una persona. Y en el caso del menor emancipado, que es el que contrae matrimonio, este tiene más capacidad que el menor no emancipado. ¿Se recuerdan que eso lo vimos en la clase de lo que es la personalidad jurídica, donde diferenciábamos entre ellos sobre lo que es la personalidad jurídica, la persona, sujeto de derecho, y hablamos también sobre la capacidad? Entonces, una de las cuestiones que analizamos en el tema de la capacidad fue precisamente ese, que en el caso de la emancipación, pues no se adquiere la capacidad plena, pero la capacidad se amplía. ¿Ok? Y en Venezuela, la emancipación se adquiere únicamente a través del matrimonio. Entonces, según estas características que
hemos ido analizando, ¿verdad? Podríamos decir que entonces el estado civil es indisponible, como ya dijimos, no es susceptible de valoración económica, es extrapatrimonial y yo no puedo ni venderlo, ni enajenarlo, ni nada por el estilo. Influye en la determinación de la capacidad de ejercicio, como ya también dijimos, porque en este caso, si se contrae matrimonio, si un menor de edad contrae matrimonio, entonces tiene un impacto, se le amplía lo que es la capacidad y tiene ahora más capacidad este menor que está casado y ahora se emancipó que un menor no emancipado que no está casado. Y también un punto muy interesante es que influye en la atribución de derechos y deberes. De allí que cuando hablamos del estado civil entre los de cónyuges, ¿verdad? Una de las situaciones que se presenta cuando contraen matrimonio es que el registrador les lee los derechos y los deberes que ahora ellos tienen, ¿verdad? Entre sí. Igualmente, nosotros cuando hablamos de las obligaciones familiares, también allí pudimos ver las obligaciones que existen entre padres hacia los hijos y también de los hijos hacia los padres, y todo esto deviene de lo que es el estado civil, de esas condiciones y esas condiciones de la persona frente a la familia, es decir, esa ubicación de la persona frente a la familia genera esos estados familiares también. Y fíjense que yo acá escribo, será imprescriptible, porque muchos dicen, ¿saben qué? Yo siempre explicaba esto en clase, porque, o explico esto en las clases, porque resulta que muchas veces, y sobre todo se daba en los casos en el tribunal, de los em, juicios de divorcio, por ejemplo, que las personas llegaban, no, pero es que él se fue y yo tengo 20 años que no sé nada de él. Entonces yo no estoy casado con él. Entonces uno le aclaraba, no, si usted está casado, usted está casada con él porque es que esto no es que prescribe por el transcurso del tiempo que él se fue, como se fue, no. Tiene que haber, mediante la legislación y las normas, la vía como pueda entonces declararse el divorcio, donde están las causales de divorcio, etcétera, etcétera, y es un juicio y el juez declara el divorcio, o ahora a través de los otros medios que hay para obtener el divorcio, mediante también las sentencias judiciales, ¿verdad? Por los diferentes criterios y jurisprudencias que han surgido. Pero cuando se dicta entonces la sentencia, entonces es que esa sentencia se lleva al registrador para que coloquen la nota marginal en el acta de matrimonio y se considera ahora que está divorciado. Pero no es que porque él se fue y tiene 20 años y usted más nunca lo vio, es que el matrimonio va a prescribir, no. Hay que hacer los procedimientos legales pertinentes para lograr entonces que de ese estado civil que ella todavía tiene, que es el de casada, pase a divorciado a través del procedimiento correspondiente. Un punto que se analiza mucho y lo vemos en esta próxima lámina con respecto al estado civil es la intervención de la voluntad de la parte, ¿verdad? En lo que es la constitución del estado civil. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, existe la voluntad propia de los novios de contraer el matrimonio. Y por ese hecho se adquiere el estado civil de casado y el matrimonio es válido. Está el consentimiento. Igualmente, por ejemplo, aunque la regla es que el estado civil es intransmisible, existen ciertas excepciones determinadas por la ley, por decirlo así, pues, ¿no? Relacionadas a lo que es el estado civil, que es, por ejemplo, cuando la mujer adquiere como consecuencia del matrimonio el apellido del esposo. Que en algunas legislaciones se adquiere el apellido, ¿no? Y un cambio de apellido, y en otras legislaciones como en la venezolana se le agrega, por ejemplo, fulanita de fulanito. No hay un cambio de apellido como tal, pero se le agrega el apellido, ¿no? También la ley permite que a través de un proceso jurisdiccional pueda llegarse a extinguir un estado civil, como por ejemplo a través de la sentencia de divorcio se extingue el estado civil
de casado. O si nos vamos para los casos de filiación, por ejemplo, en los casos de impugnación de paternidad, si se declarara con lugar esa impugnación de paternidad y se declara que este señor entonces no es el padre de este niño o esta niña, entonces ahí también se extinguen lo que son los estados de hijo y también en este caso de padre, pues respectivamente. Fíjense que en esta próxima lámina, función que desempeña la posesión de estado, era lo que les hablaba introductoriamente hace un momento, ¿verdad? ¿Qué es esto de la posesión de estado? Recuerden que cuando se habla de posesión de estado, este estado es relacionado a lo que es el estado civil, no tiene que ver nada con estado de institución, ¿ok? Como algo institucional de la nación o estado, no. La posesión de estado, poseer un estado. Y eso es lo que vemos en ciertos artículos, por ejemplo, en la legislación venezolana, que se habla de la posesión de estado de cónyuge. Y vemos diferentes artículos, por ejemplo, el 114 del Código Civil, 113, 115, que vamos a analizar algunos. Pero por otro lado, se habla también, por ejemplo, de la posesión de estado de hijo, relacionado a la parte de filiación, que es la parte del estatus familiar, ¿verdad? Y, y estos puntos son muy interesantes. Por ejemplo, vamos a ver acá sobre la posesión de estado de cónyuge, ¿verdad? El artículo 114 del Código Civil. Y es que, por ejemplo, en este artículo 114 que establece que no puede invocarse la nulidad del acta de celebración del matrimonio por irregularidades de forma cuando exista la posesión de estado. Es decir, que si sabemos que existen, que eso lo vamos a ver en clases posteriores cuando comencemos a ver analizar un poco lo que es la parte o temas relacionados al registro civil, que están en la Ley Orgánica de Registro Civil, ¿verdad? Ya hemos analizado lo que es el cambio de nombre, que está en el registro civil. Vamos a ir analizando otras cosas. Pero bueno, allí en la Ley Orgánica de Registro Civil están los requisitos para redactar las actas del Estado Civil y específicamente, dependiendo del tipo de acta, por ejemplo, el matrimonio tiene estas formalidades y requisitos, pues, ¿no? Entonces, si ha habido irregularidades u omisiones en lo que es la redacción del acta, por ejemplo, no se podrá invocar la nulidad si existe la posesión de estado. Es decir, esta posesión de estado significa que los cónyuges están poseyendo el estado civil de casados y al estar poseyendo el estado civil de casados es porque están actuando como marido y como mujer, es decir, como casados, con sus derechos y con sus deberes. Entonces, están poseyendo este estado civil. Y por lo tanto, en estos casos, si hay irregularidades de forma en el acta de matrimonio, no se puede invocar entonces la nulidad. En el caso, por ejemplo, del estatus familiar, vamos a ver este ejemplo de lo que es la posesión de estado de hijo, por ejemplo, ¿verdad? Y fíjense, por ejemplo, el artículo 219 del Código Civil establece que el reconocimiento que se haga de un hijo muerto no favorece como heredero al que lo reconoce, sino en el caso de que éste pruebe que aquel gozaba en vida de la posesión de estado. Es decir, que a pesar de que este señor no había reconocido a este niño, poseía el estado civil de padre, es decir, actuaba como su padre, con sus obligaciones, lo trataba como un hijo, el hijo lo veía a él como un padre, socialmente la gente los veía como padre e hijos, es decir, había una posesión de ese estado de hijo, a pesar de que no había un reconocimiento por parte del padre. Esto se hace, este artículo, lo que prevé es que, por ejemplo, de repente un niño está dejando una herencia y entonces ahora viene el padre que nunca se hizo cargo de él y quiere reconocerlo para entonces, como el hijo no tiene descendencia, hereda los ascendientes, entonces heredaría él, ¿no? Como padre y la madre. Entonces, lo que este artículo prevé es que esta persona
este padre que no reconoció al niño en vida, no pueda tener esos derechos de heredar si en realidad él no tenía esa posesión de estado de padre con respecto al hijo. Bueno, y así aparecen otros ejemplos que les estoy proyectando acá en la lámina, donde el legislador menciona específicamente lo que es la posesión de estado, de hijo, pues, ¿no? Y presenta este estatus familiar. Es decir, que nosotros podemos ver que en realidad en la legislación venezolana no se acoge solamente el concepto más restringido del estado civil de las personas, que es ver esas condiciones y cualidades de la persona frente al matrimonio, que si es soltero, casado, viudo, divorciado, unido, estable de hecho, ¿no? Sino que nuestra legislación abarca los conceptos más restringidos, pero no el más restringido, sino también del concepto restringido, el que abarca también a la persona frente a lo que es la familia. Y por eso es que podemos hablar de lo que son el estado civil relacionado al matrimonio y el estado civil relacionado a la familia. Y por eso es que encontramos en nuestra legislación, por ejemplo, cuando se habla de posesión de estado de cónyuge, que frente al matrimonio, por ejemplo, pero también se habla de posesión de estado de padre, de posesión de estado de hijo, y estos pues, puntos son muy interesantes porque vemos una nueva perspectiva de lo que es el estado civil. Lo que pasa es que cuando vamos a llenar una planilla en una institución, sí, ahí nos piden estado civil y nos remiten al concepto más restringido. Pero hay algunas planillas que dicen con qué actúa usted acá, si es como padre o como hijo. A veces algunas planillas preguntan eso. Y bueno, esto es un punto muy interesante porque denota lo que es una perspectiva un poco no tan restringida, pero no tan amplia de lo que es el estado civil, porque no es solamente si es soltero, casado, viudo, divorciado o unido estable de hecho, sino que además vemos esta nueva perspectiva del estatus familiar y vemos también lo que es el estado de padre, el estado de hijo, etcétera. Para culminar esta videoclase, he incluido esta última lámina donde hago una diferencia entre lo que es el estado civil y la capacidad. Si obviamente son dos cosas diferentes, recuerden que si quieren andar un poco sobre lo que es la capacidad, váyanse al tema donde hablo sobre la personalidad jurídica, que ahí diferencio lo que es la personalidad jurídica con lo que es la persona, con lo que es el sujeto de derecho y con lo que es la capacidad, y se aborda la capacidad exhaustivamente y muy interesante, pues, ¿no? Pero lo incluí porque hay puntos que los relacionan, lo que es al estado civil de las personas con la capacidad, como ya hemos visto en esta videoclase en láminas anteriores. Pero quería puntualizar estas ideas solo para culminar esta videoclase. Y fíjense ustedes que el estado civil influye en la capacidad de las personas, pero no sucede al contrario, porque la capacidad no influye en el estado civil de las personas. Ejemplo, el menor de edad que se casa, se emancipa y adquiere mayor capacidad que los menores no emancipados, como ya lo dijimos. No a la inversa, es decir, la capacidad en realidad no influye en el estado civil de las personas. Hay personas sin capacidad de obrar, que es sin capacidad de ejercicio, pero no hay personas sin estado civil. Todas las personas tienen estado civil. Se podría decir que un niño tiene el estado civil de soltero, obviamente, ¿verdad? Por el estado civil de las personas se considera esta relacionada con un grupo de personas. En cambio, la capacidad considera a la persona en sí misma, en su estructura jurídica que resulta de su estructura orgánica. Sí, entonces fíjense que es muy interesante porque vemos, como ya vemos, pero para puntualizar las ideas, que el estado civil son esas condiciones y cualidades de la persona frente al matrimonio, frente a la familia, es decir, cómo vemos a esa persona en la sociedad desde el punto de vista del estatus
familiar y frente al matrimonio, ¿no? Pero en cambio la capacidad, como ya hemos estudiado, viene a ser esa posibilidad que tiene una persona de poder disponer directamente de un derecho, o si no, tiene que tener un representante porque no tiene la capacidad, ¿verdad? Entonces, son puntos que, bueno, que son muy interesantes, que pueden generar inclusive investigaciones. Y bueno, con esto culminamos esta videoclase que por cierto forma parte este tema del Estado civil, de lo que son la parte de los derechos de la personalidad. Cuando analizamos los derechos de la personalidad, que se estudia lo que es la parte del Estado civil, la sede jurídica como el domicilio, el nombre, el apellido, que son estos factores que ayudan a individualizar a la persona. Espero que les haya gustado mucho la clase. En una próxima clase les comento que tengo varios puntos allí, como ya me han hecho propuestas. Síganme haciendo propuestas para poder seguir ofreciendo estas videoclases. Recuerden suscribirse al canal, darle like a los videos, que eso me estimula muchísimo. Muchísimas gracias por todo el apoyo y nos estamos viendo en una próxima videoclase.